Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase número 3 de estudios sociales. El tema de hoy es la Guerra Fría. Para esto necesito que lea la página 93, 112 y 113 de su libro. Veamos qué fue la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años de 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Primero estaba Estados Unidos, que fue el líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y segundo, la Unión Soviética, que estaba encabezada por el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, que defendían el comunismo como un sistema económico y la democracia popular como un sistema político. ¿Cuáles son las características de la Guerra Fría? Primero, que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques, que cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integrado por la OTAN, que es la Organización del Trabajo Atlántico Norte, y el bloque oriental por el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la Guerra de Vietnam de 1955 a 1975, la Guerra del Yom Kippur en 1973, y la competencia entre los bloques se evidenció entre otras áreas como la cultural y la tecnológica. En las sociedades, el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias era tan importante los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? Se pueden resaltar dos principales causas. La primera, la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Ya sabe, Estados Unidos es un país capitalista y la Unión Soviética defendía el comunismo. Y la segunda, que es el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial, y esto pues no le agradaba al comunismo de Joseph Stalin. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizar la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles.
Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Y la amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. El fin de la Guerra Fría se desarrolló un movimiento económico en las décadas de 1950 y 1960 hacia la década de 1980, en donde ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satelitales de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, que eran Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente, se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. En la actualidad, Estados Unidos es un país que se rige por el capitalismo y por sobre todo que mantiene injerencias, eso quiere decir dominio sobre países americanos que apoyan al capitalismo. Y por el otro lado, todavía existen países comunistas o socialistas como lo es Rusia y China, que están en contra de las políticas establecidas por Estados Unidos. Obviamente pues ya no se llevan a cabo guerras nucleares, ni una guerra fría, ni guerras internas o guerras entre ambos países de continente a continente, pero sí se mantienen todavía las contradicciones políticas, económicas y sociales. Ejercicios. Primero, lea la página 93, 112 y 113 de su libro. Realice el ejercicio de la página 114. Esto lo va a realizar con la ayuda de las páginas 112 y 113. Después realice un esquema en el cuaderno como lo trabajábamos en clase, en donde va a responder a los incisos A, B, C y D. Inciso A, ¿qué es la Guerra Fría? Inciso B, ¿en qué fecha se desarrolla? Inciso C, ¿cuáles son los países involucrados? Y el inciso D, por favor, escriba 3 ideas principales.